Ahora vamos. Muy bien, hemos disfrutado de esta entrevista a Marina y ya tenemos algunas manos levantadas, un iPhone levantado. Creo que es Ellen. Si no está ahí, solo te veo media cara en la pantalla. Ahí, ajá. Ok. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Para hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que les haya surgido. ¿Alguno de ustedes estará en edad de criar a hijos pequeños? Otros de ustedes estarán en edad de batallar con los adolescentes y otros serán abuelos y abuelas que igual tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna experiencia. Así que simplemente levanten la mano como ven ahí esas personas que están levantando en estos momentos la mano. Vamos a dar primero la palabra a Ellen. Ellen, si abres tu micrófono, creo que ya está abierto, de hecho. A ver, habla. Hola, buenas Hola, tardes. hola, hola. ¿Cómo estamos? Súper bien. Pero este tema, a mí me hubiese gustado haberlo escuchado antes de ser mamá, porque todo lo que se dijo parece que cometí toditos los errores. Todos. Y a veces uno por quedar bien con la hermanita, para que, porque ¿qué van a decir ellos? Ahora mi hijo tiene 26 años, con la más pequeña de 17 años, pero eso me estaba como, quisiera que mis hijos volvieran a mi vientre y volver a ser una madre diferente. Y esta semana precisamente estuve estudiando el Salmo 145. Sostiene Dios a los que caen. ¿Y cómo es que sostiene? Es a través del vínculo, que Dios se queda allí, pero sostiene. Entonces, no tenemos que tener en nuestra perspectiva la palabra caída. No debe de estar en nuestra mente. Eso una palabra, un concepto que viene precisamente de una estructura religiosa. Cuando uno cae, o la palabra he caído o he pecado. De hecho, todavía a día de hoy, aunque sea de broma y aunque sea comentada por gente secular, sigue siendo usada como, como un concepto religioso, ¿no? Esa persona ha caído o vamos a comprarnos unos helados, vamos a pecar un poco. O sea, esos conceptos eh, vienen desde nuestra influencia religiosa, en lugar de ver experiencias como experiencias de aprendizaje. Uno no aprende sabiendo. Entiendo perfectamente lo que dices, Ellen, en respecto a los errores que todos padres hemos cometido. Yo siempre he dicho que los abuelos serían mejores padres que una vez que ya son abuelos, porque ya han pasado por esa experiencia. Entonces, en lugar de, a mí me gustaría animar a personas, pues, bueno, que se identifican con tu experiencia también, de decir, bueno, yo ya tengo mis hijos creciditos, etcétera, pero he hecho tantos errores, etcétera. Bueno, fue todo un proceso de aprendizaje. Todo abuelo es mejor, abuelo y abuela sería mejor padre porque ya tiene la experiencia. Okay. Le doy gracias a Dios porque yo quise hacerlo lo mejor. Y veo que no hay nada de diferencia entre la cultura, que todos parece que tenemos ese mismo patrón. Pero gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia tanto de mí como de ellos, porque son unos muchachos, como madre puedo decir buenos, Ujú, ujú. sí. O sea, Y que es eso, dentro de los errores, nosotros tendemos a enfocarnos en los errores que hemos hecho, en lugar de luego el tener, como decía Marina, esa esperanza en el proceso de que esa semilla, que es el hijo, va
a tener y desarrollar ciertas cosas que son orgánicas en él, dadas por un creador e incluso a pesar de unos padres que han cometido un montón de errores. Muchísimas gracias por tu comentario. Me gustaría que algunos más seguro que tienen cosas que comentar, levantar la mano ahí en pantalla, así os puedo ver. Tenemos la siguiente a Noemí. Bueno, quería contarles de que yo también tengo una, así como la señora Marina. Mi esposo de un país, yo de otro país. Yo soy chilena y mi esposo es brasilero. Pero cuando fuimos a vivir a Brasil, entonces se complicó un poco porque mi hijo ya tenía 4 años y allá es diferente la educación, es diferente mi educación. Entonces llegamos a un punto de que si ellos cometen errores, uno tiene que conversar con ellos. Ellos entienden. Y hacer reconocer que está mal. Bueno, nosotros hacíamos ese tipo de trabajo y hasta que ellos se daban cuenta, el más grande, que era un poco rebelde, y es importante al niño que debe respetar la palabra del padre cuando dice no. Y yo le decía a mi hijo, ¿qué no entiende del no? Y la N o la O me decía, en la forma de... Y bueno, entonces no entendía, una forma de chiste, pero al final le hacía recapacitar y me decían que estaba mal. La base es la infancia, la base. Y eso es lo que decía la señora Marina, que la verdad que es muy importante y le felicito por estos temas, y a ti también, que son muy importantes para los padres, porque a veces los padres no saben qué hacer con sus niños, que los niños dominan a los padres. Bueno, eso lo quería comentar y le agradezco por la oportunidad. Muchísimas gracias a Noemí por tu comentario. Me gustaría, mientras ahí veo otras manos levantadas, antes de dar paso a Nancy, antes de darle paso, me gustaría comentar un detalle. En mi experiencia en particular, yo tengo que pensar muy firme, o sea, tener que estar concentrándome bastante a la hora de encapsular la etapa de adolescencia de mis 3 hijos y ver ese drama que existe y sé que existe en muchísimas familias, ¿no? Que están de adolescentes, están inaguantables. O como se decía en España, ¿no? Están en la edad del pavo. En el caso de mis 3 hijos, yo tengo que pensar fuertemente. O sea, no es lo primero que me viene a la cabeza como que esa época fuera una época mala, ni mucho menos. Pero también tengo que admitir lo siguiente. Con mi hijo con 10 años o con 9 años, nosotros nos movimos a una granja, pero no una granja aislada de todo el mundo, sino una granja justo en el centro de un triángulo donde teníamos en cada esquina de ese triángulo un hospital, en cada esquina de ese triángulo una universidad, un aeropuerto, etcétera, etcétera. O sea que estábamos cerca de todo lo que se necesita, digamos, o todo lo que estamos acostumbrados en la vida moderna, pero al mismo tiempo teníamos mala conexión de internet y teníamos mucho terreno para gastar la energía. Entonces, mi hijo y yo teníamos, o sea, tenía una moto, de motocross, entonces muchas horas en la moto. O sea, yo entiendo que eso no es algo que está al alcance de todos, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista de por qué, porque yo esto lo hablaba con mi esposa, ¿por qué nosotros no estamos teniendo los problemas de adolescentes que están teniendo otras personas? Y creo que no era tanto por nosotros, sino por dónde estaban nuestros hijos, en un lugar donde no había mucho internet, el internet, o sea, no podían estar nuestros hijos saturados con imágenes de internet continuamente o con vídeos de internet continuamente, etcétera, porque la conexión parecía que era dial-up, y luego que tenían muchas actividades al aire libre,
íbamos de campamento, íbamos, o sea, hacíamos hogueras, hacíamos muchas actividades como más orgánicas, más naturales. Y creo que la falta de exposición a todo lo que los adolescentes tienen a día de hoy, que tienen un montón de exposición, un montón de presión por parte de tal y tal. O sea, mi hijo tuvo su primer móvil, era un móvil analógico, iba a cumplir 15 años, todavía tenía 14, y era porque iba a ir 2 semanas a Sydney, iba a estar trabajando 2 semanas en Sydney él solo con otro grupo de jóvenes, y era un teléfono analógico que teníamos en el cajón de estos que puedes llamar y mandar textos. Entonces, a mí, nuestro hijo ya nos puso la norma para las dos hermanas. Mi hija mediana, Eva, tuvo su primer móvil con 15, 16 años. Y Amaya también con 15 años, su primer móvil. Entonces, yo no digo que eso fue forzado. Ocurrió así. O sea, yo no estoy diciendo ahora, bueno, mi hija tiene 11 años, entonces que le tengo que quitar el móvil. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que naturalmente, en nuestro caso, yo estaba mirando de por qué no tuvimos los problemas de adolescentes que están teniendo muchas personas, y yo digo, porque por casualidad de las cosas o por las circunstancias donde estábamos, pues no se dio que ellos estaban expuestos a social media, o ¿cómo se llama? Al Facebook y todas estas cosas. No, no se dio que estaban expuestos al Internet, no se dio que estaban expuestos a estar continuamente con un móvil, no se dio que estaban expuestos a ciertas cosas. Entonces, entre ellos tres son los tres mejores amigos. O sea, la mejor amiga de mi hija son sus hermanos. El mejor hermano, el amigo del hermano son sus hermanas. Entonces, se dieron esas cosas. Entonces, también el ambiente va a tener una influencia muy, muy grande a la hora de poder entender por qué nuestros jóvenes reaccionan como están reaccionando. O sea, vivimos en un mundo que está tratando de conseguir la atención de nuestros jóvenes por encima de la atención de la familia, por encima de la atención de los padres, por encima de la atención de cosas que son más valiosas y más importantes en su vida. O sea, están expuestos a esto o lo otro, que el mundo les está bombardeando con esas cosas. Y dentro de todas esas cosas que son bombardeadas, también están los padres tratando de conseguir su atención. Nosotros tuvimos el privilegio, la bendición, como lo queramos llamar, de que teníamos pocos competidores para la atención de nuestros hijos. Entonces yo no veo, en mi caso, en mi experiencia en particular, la experiencia de la adolescencia de mis hijos como algo, menos mal que se ha acabado. No. O sea, yo tengo que pensar duro, y ese pensar duro de, ok, una experiencia mala que tuvimos, pues igual fue un momento, una discusión por un asunto en particular que duró 1 hora y ya está. Así que yo desde ese punto de vista me siento muy privilegiado. Eso no significa que estoy ignorante a las grandes presiones que tienen los jóvenes y las familias a día de hoy. ¿Okay? Vamos a dar paso a Nancy. Nancy, abres el micrófono. Ya tenemos otras personas también con la mano levantada. Nancy, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Buenas estamos? noches, buenos días, donde estén. Sí, me he incorporado tarde, pero sí que ya estuve en contacto con este tema por medio del canal de se me fue el nombre de ella, de Mariana. Marina, De Marina, perdón. Sí. De Marina. Em, Ujú. y claro, nosotros como padres, como yo como madre, eh, estamos también en el proceso de conocer y de tener esta nueva relación con un padre de amor. Ujú. Entonces, yo tengo niños, de dos niños, una niña de 11 y otro niño de 8 años. Y claro, ellos desde pequeños pues crecieron con nosotros y yendo a la iglesia, ¿no? Nos reuníamos cada sábado, yo fui maestra de niños, estuvieron ellos conmigo en casa bastante tiempo, sobre todo en la época de la pandemia, y leímos mucho la Biblia con ellos.
se nos dificultó mucho a la hora de presentar, ¿no?, a ese Dios de amor en el Antiguo Testamento, como que había que justificarlo muchas veces, ¿no? Y luego, claro, cuando uno en la etapa de padre, porque Dios de una manera se va manifestando y te va mostrando cómo es Él como padre con nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno va conociendo a ese padre de amor, a ese padre incondicional, entonces te enseña a uno, un padre, digamos, humano, a cómo poder criar y guiar a los niños. Mm. Pero después de haber, digamos, sido de alguna manera adoctrinada durante tantos años, es difícil muchas veces actuar de la misma manera que actúa Dios con nosotros, nuestro Padre Celestial, ¿no? Mm. Y ahora mismo, claro, estamos en ese proceso porque los niños, claro, pero mamá, si nosotros antes leíamos la Biblia y veíamos a Dios así, de esta manera, porque ellos se dan cuenta de su tierna edad, Ujú. ellos ven cómo es que ahora, y claro, cuesta así un poco explicarles, ¿no? Para que ellos entiendan, pero donde más lo van a ver es en nosotros como padres, cómo actuamos con ellos, cómo somos capaces de establecer ese vínculo para que ellos puedan descansar en nuestro amor, así como nosotros estamos aprendiendo a la par en descansar en el amor de nuestro Padre Celestial. Entonces, estamos como en ese proceso y no es fácil. Yo Mm. sé, yo veo los casos, ¿no?, de las que han compartido ya, que ya tienen los hijos grandes, y yo estoy en la etapa que tengo los niños pequeños y agradezco a Dios que nos ha llegado a nosotros en este momento, ¿no? Pero sí, cuesta y es difícil, pero yo veo que es posible, porque conociendo y entendiendo ahora el amor de nuestro Padre, eh, se hace más como una guía. Eh, Tienes una base segura por dónde andar, pero sí no es fácil, por lo que he dicho, por tanta carga que uno ya traía desde antes, que Mm. te la impusieron o que te la hicieron ver de otra manera, digamos. Mm. Eso es lo que Sí. quería compartir. No, efectivamente. Y ya no es solo, o sea, en tu experiencia, Nancy, digamos, una comunidad religiosa que imparte sobre ti unas expectativas religiosas, sino que en realidad una comunidad religiosa no es diferente a una comunidad de barrio. O sea, digamos, hay unas normas sociales o unas expectativas de normas sociales que dentro de de una comunidad religiosa también hay unas expectativas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de expectativas sociales, yo cuando llegué aquí a Australia, yo venía de un país donde, por lo menos en aquella época, a mitad de los 90, se usaba mucho el aparentar, se llamaba, por ejemplo, o sea, había unas chaquetas que se llamaban las chaquetas de bisón, que eran muy caras. Entonces había gente, la idea era de ir caminando por la calle con chaquetas de bisón, aunque luego en la casa, de puertas para adentro, estuvieras comiendo latas de espagueti, pero por fuera estabas con, o sea, había que aparentar. ¿Dónde vas con esos pelos? ¿Dónde vas así? ¿Cómo vas a ir ahí? Parece que estás saliendo de casa con el pijama. Entonces yo vengo aquí a Australia y yo veo que la gente aquí en Australia sale con la bata a la tienda de la esquina, con la bata, con las pantuflas, o sea, las zapatillas estas de estar en casa con las pantuflas y en calzoncillos. Y claro, llego aquí, ¡pum! Me choca. O sea, ni loco, ni loco. Te encierran en España. En la época en la que yo crecí, te encierran en el manicomio. Dice, pero que estás saliendo a la calle con la bata. Y sí, aquí salían con la bata. Entonces, las expectativas sociales son diferentes. Entonces, pero aquí, evidentemente, hay unas expectativas sociales. Aquí no te pongas con, venga, que hay fiesta, bachata, 10 de la noche y la música que la escuchen todos los vecinos. Porque eso que es normal en ciertos países, a las 10 de la noche, bachata para todo el mundo, aquí no es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pertenecemos a una comunidad, bien sea una comunidad religiosa o una comunidad de barrio, hay unas expectativas.
Y yo crecí en una comunidad en la cual, por defecto, todos éramos católicos, por defecto, o sea, significa que ibas a los bautizos, primera comunión, bodas y funerales. Eso era a nivel religioso. Pero luego había unas expectativas sociales y dentro de esas expectativas sociales es qué tipo de niño tienes, si juega bien al fútbol, si no juega bien al fútbol, si saca buenas notas, si no saca buenas notas, si es el listo de la clase, si ha repetido curso, etc. Si te das cuenta, esas expectativas son similares o hay ecos en una organización religiosa, en una organización de barrio, en una organización de pueblo, en una organización de ciudad. Son unas expectativas. Y una de las cosas que me gustó lo que decía Marina es que nosotros estamos haciendo un vínculo con la sociedad o con nuestra, bien sea una sociedad religiosa o una sociedad de barrio o una sociedad local, por encima del vínculo que tenemos que estar haciendo, de ese vínculo incondicional, de amor incondicional que tenemos que estar haciendo con nuestros hijos. Y a ver, yo recuerdo uno de mis vecinos, no quiero decir nombre porque tengo unos cuantos vecinos que escuchan los vídeos, pero uno de mis vecinos de allá de España aparecerme en la casa con 15 años con un anillo, creo, o sea, con un arete, con un pendiente. Creo que era en la izquierda, porque luego había estos códigos, ¿no? Si te lo ponías en la derecha significaba que eras gay, así que te lo tenías. Solo era uno. Antiguamente en mi época, si eras varón y te ponías un pendiente, no te podías poner los dos. Te lo tenías que poner, creo que era en la izquierda. La izquierda significa que eras heterosexual, la derecha que eras gay o algo así, o viceversa. Y yo recuerdo a este vecino entró en la casa con el pendiente y a los 5 minutos salía corriendo y detrás salía el padre con el palo de la escoba. El palo de la escoba saliendo detrás de él y bueno, porque no le cogió el pendiente de la oreja, sino se lo arranca de cuajo. ¿Pero por qué? El padre salía corriendo y diciendo, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los vecinos? El vínculo está con los vecinos, con la sociedad o con las normas sociales impuestas que de una u otra manera ahora están imponiéndote sobre ti cómo tú tienes que educar a tu hijo para cumplir las expectativas sociales y no para cumplir necesariamente las expectativas de la ternura, del amor, de la misericordia, etc. Y eso lamentablemente ocurre. Tanto ocurre eso que esto lo he contado una vez en algún vídeo y no recuerdo qué vídeo fue. Pero yo conozco una chica en una comunidad social y en una comunidad religiosa donde ella creció, donde prácticamente todo el mundo en su familia, todos los adultos en su familia, están bien involucrados en la religión, bien involucrados, tan involucrados que son líderes de sus congregaciones de una u otra manera. Y esta chica fue violada por el abuelo. El abuelo también un líder de la congregación. Esta chica fue violada cuando era pequeñita por el abuelo. O sea, los padres le dejaban al abuelo cuidar a la niña y resulta que estaba más que cuidando a la niña. Pues fue violada. Bueno, el caso es que el tiempo pasó. Esta niña se casa con 20 años y la experiencia inicialmente es relativamente buena, o al menos parecería, pero digamos que se acaba el amor de la luna de miel y esta chica a los 5 o 6 años se divorcia. Ahora ya tendrá 26, 27, 28 años por ahí. Y se divorcia. Y se divorcia, se cambia de ciudad y resulta que aparece en las redes sociales que tiene novia, no novio, novia. O sea, es una chica que ha estado casada y tiene novia. Ok, ahora, ¿qué ocurre? Las expectativas sociales de los miembros de su familia son las expectativas sociales del grupo religioso al que pertenecen. Entonces, esta chica, que quién sabe el daño y la dimensión del daño
que la violación de su abuelo tuvo sobre ella y que un matrimonio tóxico de un varón para con ella tuvo en su vida, yo no sé cuál ha sido el daño o la influencia, pero en estos momentos está con una chica, no puede entrar en ninguna de las casas, ni de sus padres, ni de sus tías, ni de sus tíos, ni de ninguno de los miembros de esta familia, porque pertenecen a una conducta social impuesta por una religiosidad. ¿Qué significa? Que el vínculo de esta familia está hecha con la religiosidad, no con esta chica. Imaginaros cómo esta chica se tiene que sentir cuando escucha, pero todavía te amamos. Todavía te amamos, pero no puedo entrar en vuestras casas. O sea, qué manifestación de amor cuando ni siquiera puedes entrar en la casa. Entonces, eso es, digamos, uso esto como ilustración, esta historia como ilustración, y es una historia real. Y la uso como ilustración porque de esta historia hay miles, no con los mismos detalles, pero miles y miles y miles y miles y miles, en los cuales padres toman el lugar de lo que las expectativas sociales o normas sociales, bien de un grupo religioso o de un grupo de barrio o etcétera. ¿Cuántos, cuando digo grupo religioso o grupo de barrio, cuántos en mi época y anterior a mi época, allá en España, fueron a Madrid? Y fueron a Madrid, a la capital de un pueblo, porque allá en el pueblo se había quedado embarazada. Y como se había quedado embarazada, ¿cómo yo voy a vivir, padre o madre, con la vergüenza de haber tenido una hija que se ha quedado embarazada de penalti? Entonces, ¿qué hacían? Mandaban a la hija a Madrid, a limpiar casas a Madrid o con una tía por afuera o lo que fuera. Mandaban a la hija fuera. ¿Por qué? Porque la sociedad en el pueblo donde vivían era una vergüenza tremenda. Y no te digo nada si te ocurría en aquella época divorciarte, lo mismo. Entonces las expectativas son sociales, bien sea religiosas o de barrio o de pueblo o de la sociedad en la que vives. Entonces, al fin y al cabo, nuestros hijos en ese sentido se están continuamente sintiendo pues puestos a un lado, traicionados. Me estás diciendo que me amas, pero en realidad tú estás más interesado en que yo haga ciertas cosas para tú quedar bien, papá. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que nosotros manifestamos el amor incondicional de Dios para con nuestros hijos, no es para que nuestros hijos salgan con una carrera universitaria en particular o se vistan de una manera en particular, o tengan o no tengan tatuajes. Si lo haces bien no va a tener tatuajes, si lo haces mal va a tener tatuajes. No, lo que estamos haciendo es mostrando ese amor incondicional para que nuestros hijos, por encima de cómo visten, por encima de la ocupación en la que están, o por encima de si están casados o están divorciados, o etcétera, etcétera, por encima de ello, son ciudadanos que han aprendido ellos, porque han aprendido ellos también a amar incondicionalmente y por lo tanto son miembros más valiosos de la sociedad. Porque tienen un corazón humanitario, tienen amor para el prójimo, etcétera, etcétera. Se vistan como se vistan o tengan el pelo azul o rojo. Eso es por el mayor motivo por el cual nosotros aprendemos a vivir en el amor incondicional de Dios y transmitirlo a nuestros hijos. No para cambiarlos exteriormente en su manera de vestir o en su ocupación. Okay. Estaba leyendo aquí en el chat una persona que habla de un bebé de 18 meses que todavía no está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente hay diferentes desafíos con diferentes niños, diferentes evoluciones. El respetar la expectativa individualizada, no colectiva, la expectativa individualizada de cada persona. Como el Señor, digamos, pone en prioridad nuestro crecimiento a nuestro ritmo, basado en nuestras características, limitaciones, etc. Fijaros que
dentro de lo que se conoce como el espectro del autismo, viviendo dentro de esas familias que tienen alguno de los niños dentro de ese espectro de autismo, existe un enorme porcentaje, más de lo normal, de divorcio en esas familias y un porcentaje más de lo normal de que el padre, o sea, más madres solteras, podríamos decir así, que, que si no, que en familias donde no hay un niño con autismo. ¿Qué significa? Pues que la paciencia es una manifestación del amor. Eh, el, el dedicar tiempo, como decíamos en la entrevista con Mariana, es, es el manifestar amor en circunstancias desafiantes no es la solución más rápida. Yo considero que es la solución más efectiva, pero no la más rápida. Definitivamente no. Sobre todo cuando ahora tienes que hablar y tienes que estar en un sitio y tienes que manifestar el amor. Y cuando digo manifestar el amor, a veces fíjate que manifestar el amor no significa que no haya ningún tipo de contacto físico. Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. O sea, hay veces que un niño necesita ser agarrado. Necesita ser agarrado y necesita... ese amor es un abrazo de restricción. O sea, porque si no el niño va a coger algo y te lo va a tirar a ti, se va a hacer daño a él, va a hacer daño a alguien, etcétera, etcétera. Y ese niño necesita ser tomado. Pero no se trata de el qué hacerlo, sino el cómo hacerlo. Porque hay gente que habla y dialoga, pero lo único que está interesado es en ganar, recompensar al niño por un comportamiento y no decirle al niño estoy aquí contigo y para ti. En esta dificultad que estás teniendo. O sea, cuando mis hijos eran bebés y le mordían el pezoncito a la mamá, cuando le empezaron a salir los dientes, la mamá con el dedito le pegaba en la boca y decía, no. ¿Por qué? Porque tú a un niño de 4 meses no le puedes decir, razona lo que has hecho, siéntate y razona. Con 4 meses, como que con 4 meses no puede sentarse y razonar. Pero una cosa es pegarle un charchazo, un puñetazo al niño, pero qué era. Y otra cosa es pegarle, hablarle el tono con amor y decirle, no, esta es la tetita de la mamá, no le puedes esto. Pero el niño solo con las palabras igual no va a entender, igual necesita ese dedo en la boca. Y dice, bueno, eso es abuso físico. No, eso no es abuso físico. El abuso físico es la intencionalidad, las formas, etcétera. Puede ser abuso físico. Pero, evidentemente. Pero, o sea, a lo que me estoy refiriendo aquí no se trata de limitar un acceso físico a esos niños. Se trata de entender cuál es la motivación y por qué lo estás haciendo. Y que ellos estén entendiendo, obvio, no porque se lo estés diciendo, sino porque lo están sintiendo en sus propias fibras del cuerpo. Que esta persona está aquí porque me ama. ¿Ok? Aunque le tengas que hablar serio, aunque le tengas que decir eso no, aunque tengas que poner barreras de una u otra manera, que en su propio ser ese niño entienda que esta persona me ama. Esta persona está aquí y me está amando. En el caso mío, y vamos a acabar ya aquí, estoy mirando la hora, en el caso nuestro de mi esposa y yo, nosotros empezamos de atrás para adelante, daría la impresión, a la hora de la educación de los hijos. Cuando digo de atrás para adelante, nosotros en principio nos enfocábamos en la educación de los niños y nos dimos cuenta que estábamos en un paradigma equivocado. Entonces, para poder invertir en la educación de los hijos tal y como creemos que es más saludable, que está basado en el amor, teníamos que entender el amor de Dios.
Y cuando nosotros entendimos el amor de Dios y por encima de ello, no solo entender el amor de Dios, sino que Dios ama a todos y salva a todos y entiende a todos y a todos tiene este amor restaurador para cada uno de nosotros. ¿Okay? Que Dios, en el momento en que, se encendió la bombilla en nuestras mentes, de decir, espera un momentito, que el modo educacional que tiene Dios no es el de destruir, sino el de restaurar. Entonces significa que Dios puede coger al mayor de los criminales como si fuera un juguete roto, un niño con un nivel de autismo tremendo que es súper difícil, y sin embargo él con toda paciencia, con todo amor, con toda delicadeza, con todos los mecanismos a su alcance basados en los principios del amor incondicional, va a dar la vuelta a esta tortilla, va a dar la vuelta a este individuo y lo va a salvar también. En el momento en que nosotros entendimos que Dios iba a salvar a todos, las expectativas para nuestros hijos cambiaron, porque muchos padres tienen las expectativas con sus hijos con relación a que sus hijos hagan bien en este mundo y sean buenos en este mundo para que puedan ganarse el cielo. Entonces, si están haciendo mal, se meten en un mundo de crimen, se meten en decisiones que están contrarias a una percepción religiosa, por ejemplo, entonces mi hijo se va a perder. Como yo amo a mi hijo y yo no quiero que mi hijo se pierda, voy a forzar de una u otra manera a encarrilar a mi hijo nuevamente para que mi hijo no se pierda. Entonces mi actitud para con él es, ¿no te estás dando cuenta que esto te va a llevar a la perdición? No lo digo tal vez con esas palabras, pero es como mi comportamiento se manifiesta para con él. Entonces no le doy permiso para esto, no le doy permiso para el otro, porque son actividades que puede poner en peligro la salvación de mi hijo. Pero una vez que te das cuenta que la salvación de tu hijo está en las manos de Dios y es para salvación, ahora ya tienes el tiempo para poder acomodarte al ritmo de aprendizaje y madurez de tu hijo. Porque ya no lo estás haciendo porque tienes miedo de que tu hijo pierda la salvación. Lo estás haciendo porque estáis en un viaje juntos de aprendizaje, donde el tiempo en estos momentos es infinito, porque lo que importa no es que tienes que llegar a tiempo a un particular sitio, sino lo que importa es que tu hijo en estos momentos está teniendo un problema y necesita entender que no tiene que estar continuamente llorando por atención, no tiene que estar continuamente gritando por atención o siendo un mal chico para ganar tu atención. Que tú siempre estás ahí para con él. O sea, en nuestro caso empezamos de atrás para adelante, empezamos entendiendo que Dios es bueno, entendiendo que Dios restaura, que esos son los métodos divinos. Y al porque claro, si tú piensas que esos son los métodos divinos, pero el Señor solo va con esos métodos conseguir salvar unos poquitos, pues serán métodos divinos, pero no son muy efectivos. Pero en el momento en el cual tú te das cuenta que esos métodos divinos del amor incondicional van a salvar a todos, dices, entonces si son tan potentes como para salvar a todos, son potentes suficientes como para que yo los implemente a la hora de educar a mis hijos. Entonces empezamos de atrás hacia adelante, entendiendo primero el amor de Dios. Lo vamos a dejar aquí, estoy viendo la hora. Muchísimas gracias, espero que haya sido de gran bendición. Bendiciones a todos, muchísimas gracias por estar allá. Y nada, nos estamos viendo. Chao, chao.